Estoy medio extrañado que habrá pasado con sus compañeros. Solo hay 10 hoy de ustedes. Generalmente son 20 o más. ¿Pensaron que hoy era libre? ¿O será que es que no hay internet? Hay un par de personas, tenía un par de personas que me han reportado que sí han tenido problemas con el tema de conexión hoy, pero ni idea. Pero bueno, ok. Hoy vamos a iniciar, hoy vemos el último tema antes de entrar a la evaluación ya del examen de la segunda unidad, que son el de principios básicos de psicodinámica. Quiero preguntarles si hasta este momento quedó todo claro, si vamos bien, si han tenido alguna duda sobre algún tema en específico y ver cómo lo podemos ir resolviendo. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, Lee. Ok, bueno. Si no hay dudas, entonces voy a empezar a compartir pantalla. La idea de hoy, la idea de la sesión de hoy es aclarar algunos puntos que ustedes, como les decía anteriormente, ya han visto en general, teoría 1, teoría 2, a veces hasta en anormal se tocan en algunos temas como mecanismos de defensa, etapas. Entonces yo voy a hablar un poquito, no voy a enfocarme tanto en eso, sino más bien enfocarme en ir resolviendo algunos de los componentes que nos van uniendo entonces y cómo nosotros lo necesitamos para el psicodiagnóstico. ¿Ok? Si quieren, vamos apagando pantalla, su video y vamos iniciando. Ahora sí. En el caso de cuando nosotros hablamos de formulación psicodinámica, es comprender que hay un todo, que hay que lo que nosotros estamos viendo en cada una en cada uno de los aspectos es una parte, es como que tuviéramos un rompecabezas y que vamos analizando esto pieza por pieza, paso a paso, sobre todo con la idea de tratar de comprender un todo, comprender una totalidad, y esto que nos ayude obviamente, a mejorar nuestras condiciones, a mejorar cómo estamos haciendo. Y la formulación psicodinámica, lo que pretendo explicar el día de hoy, es que nos enfoquemos en cómo vamos a comprender cada uno de nosotros, cómo está compuesta cada persona, cada individuo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, comprender los orígenes y en el caso de que ya se muestre algún tipo de sintomatología, determinar cuál es el tratamiento más apropiado. Vamos a ver 5 supuestos básicos. Vamos a hablar de las motivaciones, vamos a hablar del inconsciente dinámico, los principios reguladores, esto que generalmente, esto sí no es tan tocado en las clases anteriores, como les comentaba, pero algunos temas ya como fijación, regresión y la emoción sí tienden a hacerlo. En el caso del primer supuesto básico, que es la motivación, recordemos un par de conceptos básicos. En primer lugar, para la teoría psicodinámica, toda conducta va a estar dirigida por distintas fuerzas, sean llamados instintos, tendencias, impulsos o motivos. En ese sentido, obviamente, debemos de entender que hay algunos instintos que tienden a ser básicos, que tienden a ser más primitivos, y otros que en la medida que el ser humano va desarrollándose, van tratando de adquirir un cierto grado de relevancia y obviamente esto hace que los motivos se vuelvan más complejos y se vuelvan también más sofisticados. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de motivos y para hacer una referencia muy clara a lo que nosotros hemos hablado acerca de muchos teóricos como la pirámide de Maslow, si ustedes recuerdan que hablábamos acerca de los 5 estadios, las 5 bases de las necesidades,
que van desde la fisiológica, seguridad, sociales, autorrealización, es muy parecido el instinto en términos psicodinámicos, ya que van a trabajar y van a enfocar cuáles son aquellos aspectos más relevantes que se van desarrollando en la medida que el ser humano también evoluciona. Y cuando me refiero a evolucionar, me refiero sobre todo a que el individuo, ¿verdad? Sus motivos se van volviendo cada vez más complejos, más difíciles de entender. El hecho de que nosotros como seres humanos, pues posterguemos constantemente cualquier gratificación detrás nuestro y seamos capaces de poder postergarlo y continuamente estar enfocándonos más que en el aquí y el ahora, enfocarse más en cómo la persona, ¿verdad? Cómo puede recibir una gratificación posterior, cómo puede hacer esta persona para tratar de recibir eso. Así que, en resumidas cuentas, la conducta cómo se dirige a través de instintos o tendencias. En el caso de los motivos, que tienden a ser ya más elaborados, más complejos, generalmente tienen una representación de pensamientos y sentimientos. Como por ejemplo, usted tiene sed, simplemente se levanta y va por un vaso con agua. Una situación sumamente básica, como muy lineal. Pero cuando yo les digo o les hago la pregunta, ¿qué hace que usted se conecte todos los días a esta clase? ¿Lo ha pensado alguna vez? Licenciado, ¿qué pregunta hizo? Que no le escuché casi, se entrecortó. Le preguntaba que qué es lo que le lleva a ustedes a tratar de a conectarse todo el tiempo a la clase. Pues en mi caso, aprender, licenciado. Aprender, que es lo más importante, y pues ir avanzando en la carrera, pues pasar la clase e ir avanzando, lograr el objetivo que es el título. Exactamente. Y cuando usted piensa en eso, generalmente tenemos una representación mental, ¿cierto? Usted se ve con la toga, con el birrete, o se ve a sí mismo con, por ejemplo, trabajando detrás de un escritorio, evaluando un niño, ¿cierto? Generalmente hay una imagen Sí, así mental. es. Y esto también va asociado con un sentimiento, va asociado con cómo esto le hace sentir a usted, ¿cierto? Porque esto es un motivo, ya no es, vaya, porque por ejemplo usted tiene sed, usted no se hace la interrogatoria de que, ay, ¿cómo me veré a mí mismo tomando agua? No, ¿verdad? O cómo me veo moviéndome a la cocina para tomar un vaso con agua y hacer algo. No, simplemente son elementos instintivos. Los motivos tienden a ser más elaborados. Freud hablaba que los instintos como tal pueden también representar energía psíquica. Y esta energía psíquica, que era conocido como, en la teoría como libido, hace referencia a esta forma de gestionar nuestra propia conducta y mueve a las personas pensando sobre todo en cómo mejorar, en qué hacer, cómo cambiar, entre otras cosas. En el caso del inconsciente, recordando que las estructuras que nosotros hemos conocido como yo, ello y super yo, son tres estructuras que están en constante, yo le digo que están en constante lucha, ¿sí? Cada una como que trata siempre de emerger, siempre trata de ser más fuerte que las otras dos. Y a esto nos referimos con algo dinámico, constantemente cambiante, constantemente generando, evolucionando. La conducta obviamente tiene condicionantes, ¿verdad? Por ejemplo, en un velorio, aunque parezca medio chistoso lo que le voy a decir, en un velorio en teoría no deberíamos estar contando chistes, ¿cierto? Así es, Liz, no se Aunque, debería. aunque se hace, se hace. Pero, ¿quién dice que no debería de ser?
Es que se supone que las personas que están, ¿verdad?, con el dolor por haber perdido a su familiar, lo que desean es que las vayan a... No sé, no veo yo conveniente que en ese lugar se pongan a contar chistes y a reírse. Exactamente. ¿Y quién me dice esto? ¿Me lo diría la sociedad, la cultura o quién? Sí, la sociedad, ¿no? O sea, fuera de usted, existen ciertas regulaciones, existen ciertos cambios, ciertas reglas, ¿cierto? Que están, como bien dice, fuera de la persona, fuera de nuestra propia conciencia. Pero este ejemplo que yo les acabo de decir, esto es algo reconocido y ampliamente aceptado, ¿cierto? ¿O no? Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Sí, sí, Pero también hay algunas otras condicionantes. Cuando hablamos de condicionante es esta situación condiciona nuestra conducta. Pero hay otras condicionantes que tienden a estar fuera de nuestra conciencia, pero al mismo tiempo tienden a no estar reconocidas, como por ejemplo, patrones de relaciones interpersonales, patrones como por ejemplo los que nosotros vimos de trastornos de personalidad, como el límite, como el dependiente, como algunos otros como trastornos de apego reactivo, que estamos hablando de relaciones sociales que condicionan nuestra propia conducta y que en muchas ocasiones nosotros no somos capaces de reconocer estos patrones. O, por ejemplo, conductas autodestructivas como utilización de sustancias, como obesidad, como trastornos alimentarios, que quizás rigen nuestra conducta, pero en muchas ocasiones no están o no son reconocidas. Esto obviamente tiene una gran influencia sobre nuestra conducta y en muchas ocasiones estos mismos condicionantes tienden a propiciar las conductas anormales. Recordando que anormal, cuando hablamos de normal y anormal, hay muchas formas de interpretarlo, desde un punto de vista estadístico, desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista matemático, médico. O sea, hay muchas formas de verlo, indiscutiblemente. Sin embargo, este tipo de conductas sí van a gestionar o van a perpetuar la conducta anormal en muchas ocasiones. Por decirles un ejemplo. Una persona, yo tenía un paciente, el cual tenía problemas con los trastornos alimenticios, tenía sobrepeso, pero al mismo tiempo tenía, mujer tenía, cumplía con los criterios diagnósticos para bulimia. Entonces, cuando empezábamos a explorar la relación de por qué estaba desarrollando este tipo de conductas, realmente ella no era capaz de poder reconocerlo. Sin embargo, en la medida que fuimos explorando la conducta, nos fuimos dando cuenta de que generalmente los episodios de atracones y conductas compensatorias generalmente venían a través de una pelea con sus padres o comentarios con los padres. Entonces, perdón. salud. Gracias. La relevancia que le daba ella a sus padres y a la relación con sus padres generalmente tendía a restringir mucho su propia conducta y perpetuaba esta conducta anormal de la conducta de atracón y conducta compensatoria. Atracón y conducta compensatoria. No sé si hasta aquí vamos bien, ¿se entiende? ¿O alguien? Sí, ¿Sí? Sí, licenciado, se entiende. Okay. ¿O alguien quisiera agregar algo antes de continuar? Ok, muy bien. Ay, perdón. Ok. Ahora, hablando un poco de los principios reguladores, cuando hablamos de los principios reguladores, ustedes recuerdan que de manera muy vaga se toca en teorías uno, que se habla como de los instintos, el instinto de vida, el instinto de muerte, los principios el principio del placer, el principio de
de las reglas. Cuando nosotros hablamos de principios reguladores, estos son principios universales que tienden a condicionar nuestra propia conducta basados en estos determinados principios. Generalmente estos principios tienden a ser no tienden a ser aprendidos, no es como que usted puede enseñarlos, simplemente vamos adquiriéndolos en la medida de nuestras experiencias. Y este tipo de principios van a organizar cómo nosotros expresamos nuestros propios motivos y cómo seleccionar entre ellos, cuando sobre todo hay un conflicto entre uno y otro o con la realidad externa. Por ejemplo, quiero que me levanten la manito. Quiero que me levanten la manito y me digan, ¿quién ha tenido problemas con dieta? Y el que no me levante, lo va a mentir. A ver. Se le escuchó entrecortado, le puede repetir. que quién ha tenido problemas con dieta antes. Mire la manito. Espérame un segundo. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. No me está funcionando. Parece que no me está funcionando mi mouse. A ver, un segundito. Ahora sí. Tiffany, Douglas, Ruth y María. A ver. Tiffany, ¿quiere hablar conmigo? ¿Estamos? Aquí estoy. A ver. ¿Por qué usted ha tenido dificultad con las dietas? O con la alimentación en general, digamos. Una historia larga. Básicamente, tengo dismorfia corporal desde que estoy en preescolar, más o menos. Y la única persona con la que yo crecí que tenía un cuerpo similar al mío era mi mamá. Durante toda mi vida yo escuché a mi mamá diciendo, yo estoy gorda, yo estoy fea, no me gusta esto. Y si sumamos que en el colegio yo tuve 4 compañeras con las que estuve desde el preescolar hasta que yo me gradué, nos graduamos solo este grupo y no tenían nada que ver conmigo. Durante todo ese proceso se me hizo saber de que yo no coincidía con ellas. Aparte de que en mi casa no se tenían buenas costumbres alimenticias, sumado a que mi mamá solo mostraba afecto cuando ella cocinaba. O sea que un montón de temas que, y vaya, voy a volver a colocar esa parte. O sea, dentro de todos estos componentes, conductas, había muchos que entraban en conflicto. Porque usted me dice, por ejemplo, que mamá solo demostraba el amor por medio de la comida, era entre o comía de más, porque así me demuestra el amor, o no la quería. ¿Cierto? Aparte de eso, sumarle a la realidad externa, a un contexto, y eso, imagínense que fue hace muchos años en preescolar, ahora las redes sociales, como gestionan, como marcan, como apuntan a una estética, a un cuerpo esbelto, un cuerpo sin marcas, sin fallas, sin un montón de entre comillas, defectos, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente, hacia donde yo podía ir hay dos, digamos como si lo colocamos en una balanza, como hay dos caminos, por así decirlo, en temas de tomar. O cedía más fácil a la presión externa en términos de mamá, porque los latinos somos especiales para hacer sentir culpables a nuestras contrapartes, sobre todo con el tema de comida. Como te hice esto, ay, pero mira que estoy a dieta. Ah, me lo vas a despreciar. Ah, ya no me querés. Ah, y tal, ¿no? Entonces, a eso sumarle, pues obviamente que estaba ese camino de ceder ante lo que me estaba solicitando el medio externo y ceder también ante mis propios conceptos en términos de amor, comida, asimismo la situación personal de estar constantemente utilizando el alimento como un mecanismo de defensa, o sea, no un mecanismo de defensa como tal, sino como un mecanismo de regulación, un mecanismo de afrontar las cosas, una estrategia de afrontamiento, pues obviamente estaba ese camino el más fácil o
tomar el camino más difícil, el más empedrado, el más cuesta arriba, no sucumbir en ese momento ante lo que me estén dando e irme en contra de lo que me dice mi familia. Así Pregunta, ¿es Ujú. entonces una sorpresa que usted falle con las dietas? No, para nada. En especial porque el ejercicio era algo tabú. Como mi papá fue fue competidor de artes marciales centroamericano, incluso ganó varios premios. A mí me interesaban las artes marciales porque crecí alrededor de varones y era algo común en mí. Mi mamá decía que no, que o aprendía ballet o no porque yo era niña. Entonces también mucho del ejercicio fue algo censurado mientras crecía. Básicamente no me daban un espacio de elegir qué podía hacer y terminaba recayendo en comida. Hábitos muy malos. Exactamente. Y en muchas ocasiones, y yo estoy seguro que creo que la mayoría de ustedes, de los que me levantaron la manita, y todos, generalmente tendemos a tener una relación no sana realmente con la comida. Porque obviamente la comida está presente todos los días, 2, 3, 4, 5, 6 veces al día, y aún así no desarrollamos como una relación sana con ella. Entonces, quizás no es el caso específico de cada uno de ustedes, pero por ahí vendrán algunos componentes parecidos, similares, en términos de presión social, en términos de cómo emplear los hábitos alimenticios de manera apropiada. Entonces, yo creo que, y con este ejemplo, gracias, Stephanie, y con este ejemplo quiero tratar de poner esto en la mesa, de que generalmente cuando nosotros tenemos conflictos personales, conflictos entre las estructuras psíquicas, tendemos al principio que generalmente es el principio del placer, que es el de dejar todo y buscar la gratificación instantánea en el momento. ¿Les hace lógica ahora? ¿Les hace sentido esto? Que creo que en algún momento pudieron observarlo de manera muy superficial en clases de general y en clases de teorías. Pero esto explica mucho de la psicodinámica de las personas. Sí tiene más sentido. Sí, ¿verdad? Como que termina de cuajar algo. ¡Clic! Hizo ahí. Así es. Entonces, ¿cuáles son estos principios que se encuentran con mayor frecuencia? Principio del placer, lo que les decía, generalmente tiende a, como seres humanos, tendemos a postergar el placer porque, pues, nuestro instinto nos dice de la autopreservación y de la supervivencia, ¿no? De que estoy ahorrando dinero para mi yo del futuro. Me estoy preparando para lo que viene. Me preparo para una recesión económica, me preparo para problemas, me preparo para, y estamos en una constante preparación. Siempre, siempre tenemos algo que hacer, algo más adelante, algo en el camino, algo que vamos a hacer o que queremos hacer, planes a futuro, ahorramos dinero, pero en muchas ocasiones realmente el aquí y el ahora tiende a ser más placentero. Pregunta, volviendo al tema de alimentación, que es algo muy fácil de explicar. Solo regálenme un segundo, un segundo.
Ok, perdón, es que estoy en mi casa y mi perro, el chiquitín, lo miré ahí con una conducta medio sospechosa. Entonces mejor, dije yo, mejor lo detengo en el momento. Entonces, les decía, les estaba tratando de ejemplificar entonces esta situación. Nosotros constantemente, todo el tiempo estamos postergando el placer. Incluso, si ustedes recuerdan, ¿ustedes escucharon alguna vez sobre el test del marshmallow? No sé si alguna vez si lo han escuchado, si se lo han explicado. El que le aplicaban a los niños. Ajá, en la Universidad de Stanford, y que de ahí fue replicado miles de veces. Sí, lo he ¿Quién me visto. vio por ahí? Darwin, a ver. Sí, era de que metían a un niño en un cuarto y le decían que le ponían unos malvaviscos enfrente y le decían que no se los tenía que comer y si él soportaba el tiempo necesario iba a tener 2 malvaviscos. De eso se trataba. Ajá. Pero lo interesante de esto son los resultados, porque asociaba mucho el término de postergar ese placer, porque eso quiere decir de que si el niño soportaba esa cantidad de tiempo sin comérselo, o sea, sin recibir una gratificación instantánea, posteriormente la recompensa iba a ser mayor. Incluso del estudio original hicieron estudios posteriores en los cuales hablaban acerca de esa habilidad que tenían los niños en ese momento para poder postergar y se asociaba mucho esta demora de la gratificación con éxito en un montón de áreas de la vida, en términos académicos, en términos laborales, entre otras cosas. Entonces, si ustedes ven constantemente, es lo que es una habilidad que es solicitada constantemente en nuestro mundo. Constantemente, el que seamos nosotros capaces de poder demorar la gratificación está asociado con un montón de elementos positivos. Pero no hay nada, díganme ustedes, si no hay nada mejor que ustedes estén en dieta, un mes completo lo van a aguantar, de repente les cruza una coquita de vidrio puesta ahí así de esas que sudan. Así que ustedes la ven, ustedes solo la ven y ya automáticamente su garganta le hizo. Uy, Lee. ¿Cómo decir? ¿Sí o no? Y yo sin tener una coca así aquí. Bueno, ya ven. Entonces, generalmente nosotros tendemos hacia esto y ese es un principio de poder solventar nuestras necesidades momentáneas, de pensar en el aquí y el ahora. Y a eso hacemos referencia, sobre todo con el principio del placer. Ahora bien, en el caso de la conducta patológica, puede mostrar ciertas tendencias distintas al principio del placer. O sea, digamos que en términos de la naturaleza, tiende a ser muy parecida, pero en lugar de buscar el placer, en muchas ocasiones se busca el dolor. Por ejemplo, una persona que sufre o que tiene trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Esta persona constantemente, o sea, ellos no gozan de ese trastorno. Ellos no están pensando constantemente como, ya voy a tener un ataque de pánico. ¿Cómo quiero que se me antoje uno? Sin embargo, propicia para que en lugar del placer ocurra el dolor. Y esto es muy frecuente. Por ejemplo, podemos encontrarnos individuos que son autosaboteadores, que tienen ciertas conductas que van en contra de sus propias, en contra de su propio bienestar. ¿Cuántos de ustedes no tienen un familiar que es diabético y que se toma la pastilla de la diabetes con su coquita? ¿Mm? Mi abuela, ella tomaba la pastilla y tenía que tener su Coca-Cola. ¿Y cómo puede explicar esa conducta? Pensando en esto. Me imagino que quizás pensaba ella que igual se tomaba la medicina, pero igual se daba el placer ella de tomarse la Coca-Cola.
O sea, no puedo postergar esta situación. Debo de complacerme, pero al mismo tiempo el hecho del placer también me va a traer dolor porque me va a traer complicaciones. Sí. ¿Cierto? Cierto. ¿Cómo se puede explicar esta conducta? Realmente es una conducta, querramos o no querramos verla, es una conducta patológica. Piensa en una relación de pareja en la cual uno vuelve loco al otro, con celos, con problemas, con esto, con aquello, pero ahí siguen. Uno sostiene al otro y el otro sostiene al uno. ¿Cómo pueden explicar esto? ¿Les hace un poquito más de sentido este tema? Ahora, que lo estamos viendo. Sí. ¿O seguimos? Sí, Lick. ¿Sí? Ok. Obviamente, en la medida que nosotros vamos creciendo, volviendo al desarrollo cognitivo de Jean Piaget, nos vamos volviendo más abstractos. Abstractos en el sentido de que, pues, no son, entendemos de que hay un yo fuera de lo que veo, fuera de lo que estoy observando. Hay un yo sostenedor, hay un yo que existe en distintas facetas, en distintas etapas. Obviamente, esto hace que nuestras propias representaciones mentales sean modificados. Y por ende, el principio del placer y el principio del dolor están basados en el aquí y el ahora. Pero cuando nosotros somos capaces de poder entender de que si nosotros podemos ser capaces de cambiar un poquito, de restringirnos de alguna manera y tener digamos que un éxito más adelante en el camino, esto es el proceso de modificación de nuestros propios esquemas. Poder postergar lo que hablamos, poder postergar ese placer momentáneo por lo que viene a futuro. Y esto está muy de la mano por la motivación racional. Si usted no estuviera aquí en este momento, ¿qué estaría haciendo? La verdad. Jugando con mi hijo. Jugando con su hijo. A ver, ¿quién más? ¿Qué estarían haciendo? Durmiendo porque entró en tu relajo. Trabajando, Lick. Durmiendo, trabajando, ¿qué más? Haciendo la cena. Haciendo la cena. Mirando la serie. Si usted me pregunta a mí, yo estaría tirado ahorita en el sillón viendo Netflix, porque ya están los nuevos episodios de Manifiesto, y ahí estaría viendo eso con mi esposa ahorita. La verdad, incluso tuve que dejar de verlo para venir a dar clases. Y yo dije, pucha, pero ¿saben qué? Obviamente tengo que hacerlo, porque si yo no doy clases, pues no voy a recibir una amonestación. Si recibo una amonestación, pues voy poniendo en riesgo mi trabajo. Si pongo en riesgo mi trabajo, pues ya no voy a poder ver Netflix más adelante, pues no voy a tener que pagarlo. Muy lineal, ¿no? Entonces, esto es conocido como el principio de la realidad. Y el principio de la realidad es uno de los componentes que tiende a moldear sobre todo la conducta y en algunos casos tiende a moldear también la conducta patológica. Porque, como les digo, la idea de todo individuo es que voy a postergar ahorita, voy a sacrificar estas 2 horas de clases de psicodiagnóstico 2, porque necesito pasarlo y obviamente necesito graduarme para poder trabajar más adelante. O sea, estoy postergando algo en este momento para poder recibir un premio posterior, un premio más grande que me va a causar mayor satisfacción que lo que probablemente estaría haciendo ahorita. Porque para quien me dijo, es que estaría jugando con mi hijo. Bueno, pero quizás está pensando también en su hijo y por eso le está motivando a estudiar. Porque cuando usted dice, voy a tener mejores oportunidades, voy a tener mejor trabajo, le voy a poder colocar en una mejor escuela, le voy a poder dar esto, aquello. Usted Sí, tiene toda la razón, Lick. ¿cierto? Así es. Entonces, si yo soy capaz de poder postergar momentáneamente esta situación,
Esto me permite recibir más adelante un premio mayor. Realmente voy a poder conseguir un placer a futuro. María. Lick, por ejemplo, no sé si entra en esta parte, mi caso. Actualmente yo no tengo un trabajo, por decir, estable, sino que decidí, después de perder un trabajo, decidí seguir estudiando y por lo tanto, pues dije, voy a hacer productos de panadería, que es lo que va a hacer para yo poderme pagar mis costos de mis estudios. Pero estoy sacrificando el no tener una estabilidad económica por ahora porque quiero lograr mi objetivo de graduarme. Entonces, no sé si esta parte también puede entrar en esto. Claro, totalmente. Gracias, María, por compartirnos. Incluso, o sea, vean, todo lo que nosotros hacemos, generalmente, bueno, no todo, pero una gran parte de lo que nosotros hacemos en la actualidad es porque estamos pensando en lo que vamos a recibir a futuro, en lo que yo puedo lograr con esta privación momentánea que me estoy dando. ¿Sí? Por ejemplo, me privo de no salir todos los fines de semana con mis compañeros porque, uno de los ejemplos clásicos, se restringe un montón porque tiene unas vacaciones y mejor gasta el dinero en las vacaciones y no en el día a día. Otro ejemplo. Sí, entonces constantemente nosotros vamos a encontrar ese tipo de restricciones. Como les digo, este es un fenómeno ampliamente estudiado y que también en la conducta patológica puede generar y podemos hablar acerca de un principio del dolor. ¿Ok? ¿Se entendió por aquí? ¿Vamos? Sí, Lick. Perfecto. Hablemos ahora entonces de dos conceptos que tienden a estar generalmente claros. Sin embargo, sí quisiera todavía ponerle mucho mayor énfasis. Porque recordando que las 5 etapas de desarrollo psicosexual que nosotros vimos desde psicología general, hacen alusión a que es una progresión en teoría, ¿sí? Y digo en teoría porque no todos lo logran de esta manera, que es una progresión natural. Eso quiere decir de que pasamos de una etapa a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente. Ahora bien, en el caso de esto puede ocurrir que avance un individuo o que se quede estancado. Si se queda estancado, estamos hablando de fijación. Y si este individuo ha avanzado, pero regresa a un estadio anterior, estaríamos hablando de regresión. Ahora bien, poniendo un poquito de contexto. Obviamente las experiencias de la niñez temprana en la teoría psicodinámica son invaluables. Las experiencias que se tienen con los cuidadores, padres y especialmente con la madre, determinan muchos de los condicionantes que se van a dar más adelante en el camino de los individuos. La psicopatología puede ser considerada como la representación en la vida adulta de conductas no apropiadas que dominaban en la niñez y que ahora en el adulto representan una conducta desadaptada. Y voy a tratar de explicar esto. A ver, pregunta. Vamos a hablar principalmente de las dos etapas, de la etapa oral y de la etapa anal. ¿Quién es madre o padre? Yo, Lick. A ver, ¿quién? Claudia. Claudia, a ver, Claudia. ¿Qué edad tiene su hijo o hija? 4 años tiene mi hijo. 4 años. Muy bien. O sea que pasó ya del oral y estamos en la anal. ¿Okay? Así es. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que generalmente hace un niño en la etapa oral? Toda la boca, Lick. Exactamente. Se mete toda la boca. ¿Por qué? Claudia. Es la forma de los niños para... Es la forma de explorar el conocer. entorno, lo que está conociendo algo nuevo. Exactamente, es su forma de exploración, es su forma de contacto con el mundo. Eso quiere decir que el proceso de alimentación es, si no el más importante, uno de los procesos más importantes en la
en el afianzar la personalidad de un niño. Pero ¿qué pasa si nosotros pensamos? Pues obviamente la alimentación, el explorar el mundo a través de la boca, tiene pues digamos ciertos parámetros. El niño no puede estar 24/7 con sus manos metidas en la boca, pero tampoco nos podemos encontrar con un niño que le ponen chile, historia cierta, que le ponen chile en los dedos para que no se meta los dedos a la boca. ¿Cierto? Sí, Lick, tiene razón. Hay muchas personas que eso hacen. Oh, perfecto. ¿Y por qué no podríamos tener este tipo de conductas, digamos? O sea, ya sea con demasiada estimulación o con la privación hasta ese punto. Y lo que les estoy contando es cierto. Un paciente le echaban chile en los dedos para que el niño no se metiera los dedos a la boca. ¿Por qué? Estaríamos afectando al niño en su desarrollo, Lick. O sea, como dice usted, no tendríamos ni que permitirle que se esté metiendo todo a la boca o todo el día esté con algo en la boca, pero tampoco tener que usar esa técnica, pues, o esa forma de tratar de hacer que él no esté todo el día con las manos en la boca. Pues hay formas diferentes y en las que no necesariamente le vamos a afectar su desarrollo. Exactamente. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar con esto? Vean, si nosotros nos encontramos con un individuo, hablo de la etapa oral. Mejor, antes de explicarles, voy a adorar la etapa anal. ¿Qué se espera que se logre en la etapa anal? Control de El niño, esfínteres. que haya logrado el control de esfínteres. Perfecto, control de esfínteres. Eso quiere decir el aprendizaje en términos de cómo utilizar el servicio sanitario, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si nosotros nos encontramos un niño en el cual pues nunca se le quitó el pañal? Llegó a los 8 años y todavía sigue utilizando pañal. O el otro niño que el padre o la madre al año y medio ya espera que no tenga ningún desliz, que no use pañal y le castigan, le avergüenzan, le pegan, utilizan mecanismos también ahí medio muy parecidos a los que les acabo de mostrar, como el chile con el dedo. ¿Qué va a pasar entonces con este niño? Se va a quedar en esa etapa, Lick. Va a haber una fijación ahí. Exactamente. Y cómo nosotros, ahora esto es lo que hacia este camino los que lleva, que en muchas ocasiones la mayor parte de las conductas vistas desde las teorías psicodinámicas, vistas desde la teoría psicodinámica, perdón, tiene un origen en estas etapas. Voy a hablarles principalmente de la etapa oral y de la etapa anal, porque es donde generalmente la mayoría de trastornos o de conductas patológicas se alojan. Como por ejemplo, el término de la utilización de algunas sustancias como tabaco, alcohol, ¿sí? O por ejemplo, conductas como onicofagia, como pica, algunos trastornos alimenticios. Plantean la teoría de que su conducta se basa en una fijación en la etapa oral, porque constantemente, aún en la edad adulta, busca una gratificación en esa etapa, ya sea porque se encuentre fijado, porque recuerden que podemos encontrarnos a una persona fijada en una etapa, ya sea por sobreestimulación o por privación. Y esto hace referencia a que esta persona entonces está fijada en esta etapa por esta razón. Y esa es la manera de expresar en la adultez su fijación. O por ejemplo, veíamos el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad la semana anterior, de que se encuentran fijados en la etapa anal, ya que en la etapa anal se espera que el niño pues aprenda los hábitos de limpieza, aprenda a utilizar el baño, y entonces muchas de las conductas relacionadas, conductas patológicas con la limpieza, algunas fobias incluso por ahí se han asociado con una fijación en la etapa anal, que tienden a ser individuos sumamente nítidos, pulcros,
O también la necesidad, como por ejemplo personas que manipulan, personas que necesitan estar en control de las situaciones, porque eso es lo que buscan. Porque incluso en el caso de ciertas teorías plantean de que el control, el hecho de que ustedes saben que obviamente el hecho de defecar y de miccionar tiene algo que el niño nunca antes se ha encontrado. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es eso que el niño nunca ha hecho hasta ese momento? Hasta ese punto se puede encontrar. Tener algo como propio, Lick, porque en ese momento es lo que obtiene algo propio el niño, es como su premio, algo que es autónomo de él en ese momento. Exactamente. Y no solo es que tiene control sobre esto, sino que es algo que él mismo produce. Es algo mío, es algo que nadie me puede quitar, ¿cierto? Entonces, en esta etapa, ahí es donde nacen muchas de las conductas asociadas con el control. Incluso hay una teoría que plantea, a ver, analícese usted mismo en este punto, que plantean de que personas que tienden a ser muy tacañas, ¿sí? Muy tacañas, que existe una fijación en esta etapa. Porque el hecho de lo que les decía, las heces tienden a ser como una creación de la persona, tienden a ser algo mío, algo propio. Y en esta teoría ven las heces como un dinero simbólico, como algo que nadie me puede quitar y que yo no quiero compartir con nadie más. Así que si usted es así medio tacañón, vaya haciendo ese análisis a ver qué pasó en esta etapa. ¿Estamos bien? ¿Claros? Sí, Lick, en ese caso, yo lo miro bastante con mi hija. Mi niña también tiene 4 años y ella aprendió a ir al baño por su cuenta. Ella comenzó, ya no quiero pañal, ella lo dejó el pañal tranquilamente, sin que se le obligara, sin que se le forzara, sino que fue como ella a su proceso, a su ritmo. Súper bien. Igual, y ahorita que usted estaba diciendo eso de lo que es las personas que son tacañas y cosas así, mi niña es que más bien es demasiado que regala las cosas. Es tan tal que ella tiene sus cosas y ella a todos sus amiguitos le anda repartiendo. Sí, porque está interesante entonces esto, cómo podemos asociar ahí el desprendimiento material y la facilidad con la que alguien puede entonces aprender los hábitos de limpieza. Está interesante, gracias. ¿Estamos? ¿Qué les parece esto? No sé si alguna vez lo habían visto de esta manera ahora, de cómo conectar las etapas psicosexuales en términos de conducta psicopatológica. Creo, Lee, que por lo menos en mi caso lo vimos en psicodiagnóstico 1, pero así como un medio repaso, y creo que al momento de elaborar un diagnóstico es hacer esa relación entre ellos, es lo que muchas veces se nos dificulta. Entonces, sí, para mí en este caso ha sido como bien dificultoso relacionarlo, pero creo que por ello, pues uno va avanzando cada vez, en cada clase se va aprendiendo un poco más, entonces como que ahorita es como integrando más eso a nuestro desarrollo, por decir, como estudiantes. Exactamente, súper, gracias. Incluso si lo empezamos a ver ya desde un punto de vista más formal, necesitamos tomar en consideración las etapas de desarrollo psicosexual para llegar a un diagnóstico apropiado y sobre todo entender esta necesidad del individuo en ciertas áreas. Como por ejemplo, si pensamos en, salgámonos de las dos etapas de desarrollo psicosexual que hablábamos en este momento y pensemos en el periodo de latencia, donde ocurre el complejo de Edipo. Entonces, en este caso, pues, si el individuo se encuentra, digamos, fijado en esta etapa, pues hay algún tipo de condición el cual va
a anexarlo constantemente con su familia, el cual le va a dificultar la relación con otras personas fuera de su círculo, de su contexto familiar o específicamente de su papá o de su mamá. Una etapa genital, desarrollo de conductas sumamente promiscuas relacionadas con algunos trastornos parafílicos, pueden estar asociados con la fijación o regresión en la etapa genital. ¿Ok? Y en este caso, pues obviamente estos procesos van a afectar el estado mental del individuo. Y al tener entonces esta afección, pues obviamente van a demostrar algunas conductas que no son esperadas para su edad. Y aquí es donde hablábamos acerca de condiciones tales como infantilismo, como demostrar conductas infantiles en un adulto. Obviamente esto tiende a hacer entonces que hay algunas conductas que pueden ser apropiadas para la edad del individuo y otras que pueden ser inapropiadas para su propia edad. ¿Ok? Y entramos al último tema para hablar un poco de las emociones. Cuando nosotros hablamos de emociones, no quiero que ustedes piensen, no sé si alguno de ustedes llevó psicofisiología 3 conmigo en algún momento. Pero cuando yo enseño el tema de emociones, yo les digo de que todo el mundo piensa en emociones y hay personas que piensan como, se les viene como a la mente como esta etapa hippie, ¿no? Como de todo amor, todo paz, todo tranquilidad, no agresión, todo bien. Y les digo yo, realmente las emociones, sin las emociones nosotros no podríamos sobrevivir. Por ejemplo, hay muchas teorías, como la teoría de Robert Plutchik, que plantea 8 emociones básicas y 8 emociones secundarias. Yo en lo particular me quedo con las teorías de desarrollo neurovegetativo que plantean que existen 5 emociones importantes, que es alegría, tristeza, miedo, asco y... Miedo, alegría, tristeza, asco. Ay, se me escapa una ahorita. Miedo, alegría, tristeza. Furia, ¿Perdón? enojo. Enojo, gracias. Y enojo. Y estas teorías plantean que cada emoción tiene su propia función básica, pero al final lo que busca en términos evolutivos es una de las dos opciones, la supervivencia o la reproducción. Piensen por un segundo, este ejemplo se lo planteo a mis pacientes que tienen ansiedad. Y les digo yo, a ver, el miedo y la ansiedad son primos, pero la ansiedad es el primo feo del miedo. Porque el miedo tiene una función fisiológica de preservarnos. Usted no se tira, vaya, por ejemplo, usted no le tiene miedo a las alturas. ¿Alguien le tiene miedo a las alturas? Sí, yo. Pero usted no le tiene miedo a las alturas, usted le tiene miedo a caerse. Bueno, sí. Ah, bueno, ve, entonces no es a las alturas, es a caerme y matarme. ¿Cierto? Sí, ¿O no? Lick. Así es. Yo tengo miedo a la consecuencia de lo que le puede pasar a mi cuerpo, porque yo lo que más quiero es preservar mi cuerpo. Volviendo al ejemplo que les pongo a mis pacientes, les digo yo, mire, había 2 cavernícolas, un cavernícola bonachón, un cavernícola que creía que se las sabía todas, que nada le dañaba, todo bien, todo tranquilo, él estaba al mando de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente un día se encuentra con otro cavernícola, pero este cavernícola es lo opuesto, es un cavernícola miedoso, es un cavernícola que duda de todo, que si se mueve un árbol, piensa de que hay alguien detrás de ese árbol y lo que quiere sobre todo es protegerse. ¿Sí? Pues por un día de esos, una noche, les cae la noche y en eso entonces los dos andan buscando refugio porque tienen que buscar refugio para pasar la noche. Entonces el bonachón viene y encuentra una cueva y le dice al otro,
oye, metámonos a la cueva y pasamos la noche y no hay ningún problema y salimos en la mañana. Pero entonces el otro le dice, pero es que bueno, ¿sabes qué? Ahí, no, mira, ahí no va a pasar nada, no hay ningún problema. No, mira, ten cuidado, no, yo no me voy a meter ahí, yo no sé qué hay, no sé qué puede salir, no sé qué puede haber, no sé si hay un risco, no sé si hay un animal, no sé qué es lo que hay ahí. Y entonces el otro le dice, no, ¿sabes qué? Pues yo voy a entrar entonces. Ahí vete vos si vos querés pasar la noche aquí afuera con frío, pero yo voy a ir a buscar algo a ver. Historia corta, pues el bonachón fue comido por un oso y el miedoso sobrevivió. Y todos somos descendientes de este cavernícola ansioso. Entonces, todas las emociones tienen una función. El miedo nos protege, lo que les decía, la supervivencia. La felicidad permite que nosotros podamos entablar relaciones sociales y estas relaciones sociales podamos entablarlas para poder conocer a alguien y pasar nuestros genes de generación en generación. Entonces, las emociones no son lo que lo han pintado. Sin embargo, debemos de entender que cumplen con ciertas funciones. En este caso, pues obviamente afectan la mente y el cuerpo porque cada emoción tiene distintas hormonas, distintos neurotransmisores que entran en juego. Las emociones no es solo sentirse feliz, sino que la felicidad viene acompañada de distintas hormonas, de cambios a nivel, por ejemplo, a nivel del cerebro, vienen cambios a nivel del torrente sanguíneo, nos relajamos más, si me siento feliz, me siento seguro, me siento acompañado, etcétera. Si estoy enojado, entonces también siento distintas combinaciones. Si estoy enojado, mi pulso cardíaco aumenta, mi frecuencia cardíaca aumenta, mis músculos se tensan, etcétera, etcétera. Ahora, en cada uno de ellos, las emociones van a ocupar una posición como un negociador entre los principios reguladores y el pensamiento racional. Los principios reguladores, sobre todo los principios del placer, los principios del dolor, el principio del placer y el principio del dolor. En este caso, pues las emociones, en muchas de las situaciones que nosotros vivimos en la vida cotidiana, vamos a encontrarnos que tienen un papel decisivo en el desarrollo de la personalidad. Cómo nosotros interactuamos con otras personas, cómo somos capaces de poder entablar las relaciones sociales con otros individuos. Y en muchas ocasiones, toda esta situación va a estar, obviamente, sumamente ligada a los estados psicopatológicos. Porque si nosotros aprendemos de X o Y manera, obviamente vamos a querer perpetuar estas condiciones. ¿Está bien? Sí, Lee. Sí. Sí. Ok, entonces hablemos, no voy a tocar el tema de normalidad porque obviamente la normalidad es algo que ustedes ya dedicaron 2 clases enteras para ver, pero en términos generales de conceptualización vamos a entender que la psicopatología es toda conducta que no es apropiada para una persona en una etapa específica de su vida y en un ambiente determinado. Todas las personas tenemos conflictos psicológicos internos y responden a la ansiedad que provoca estos conflictos internos utilizando nuestros propios mecanismos de defensa. Y la evaluación de la psicodinamia constituye un análisis tanto de la conducta patológica como de la no patológica. Si nosotros queremos entender el proceso psicodinámico de una persona, no podemos solamente estudiar cuando una persona se encuentra en un estado de psicopatología. Tenemos que ser capaces también de determinar las conductas, entre comillas, no patológicas. Obviamente, debemos analizar lo que la conducta del individuo significa y lo que dice acerca del paciente, más que determinar si la conducta es sana o no. Le voy a poner un ejemplo. Hoy venía hablando con una amiga
Y esta amiga, ella, pues digamos que dirige ciertas actividades en términos de baloncesto. Entonces empezábamos a hablar de que una persona andaba haciendo una campaña de desprestigio en contra de ella porque ella decía, la persona aducía de que mi amiga le restringió y que no le dio la oportunidad. Que no le dio la oportunidad de triunfar, de hacer X y Y actividad. Y entonces me pregunta ella que por qué la gente es así. Y le digo yo, es que mira, es muy fácil echarle la culpa a los demás. Es muy fácil decir, no me dieron la oportunidad, a aceptar de que, ¿sabes qué? Soy malo, no lo pude hacer. Simplemente se me dio la oportunidad y no lo quise o no lo pude hacer. O sea, es más fácil escudarme detrás de eso. Entonces, cuando le explicaba esto, me dijo como, chica, me dice, tienes razón. O sea, hay gente de que se escuda detrás de no me dejan hacerlo, se escudan detrás de esto cuando realmente es que no pueden hacerlo. Es como, yo no sé si ustedes recuerdan un meme de una mujer rubia, medio pintada, que aparece con la cara triste, pero al mismo tiempo atrás está sonriendo. ¿Lo han visto? No han visto, el meme me preocupa. Sí, Lick. Así le digo yo, exactamente así son muchas personas. Y nosotros debemos de entender, y hay algo que ustedes se deben de, si ustedes quieren entender el proceso psicodinámico de alguien, siempre tienen que preguntarse qué función está cumpliendo la conducta de este individuo. Por ejemplo, volviendo al tema de la comida, ¿qué está cumpliendo? ¿Qué rol está cumpliendo la comida para estas personas? Vaya, porque, por ejemplo, hay gente que me dice, bueno, Orlando, pero es que la gente que tiene sobrepeso es bien fácil, solo debería dejar de comer. ¿Cuántas veces no han escuchado este discurso? Sí, Lick, es verdad. Y a veces no es fácil para las personas que tienen sobrepeso, porque en mi caso, mi hermana, por ejemplo, tiene sobrepeso y el problema de ella es que padece de ansiedad. Entonces, a estas personas usualmente tienden a estar comiendo todo el día. Entonces, es algo que no pueden controlar muy fácil, la verdad. Exactamente, gracias, Claudia. Incluso no es a veces, siempre es difícil, es muy difícil. Porque usted aquí es donde se tiene que preguntar, a ver, ¿qué rol está cumpliendo la comida en esta persona? La alimentación, usted me lo acaba de responder. ¿Le ayuda a lidiar con la ansiedad? ¿Le ayuda a bajar los niveles de ansiedad? ¿Me ayuda a poder enfrentarme? ¿O es mi mecanismo para, estoy estresado? ¿Cómo? ¿Estoy feliz? ¿Cómo? O sea, me ayuda a procesar mis propias emociones y lo hago por medio de la comida. ¿Hace sentido esto? Sí, Lick. A ver, ¿hace sentido Douglas? Para oír un poquito, hay una voz masculina. ¿Entiende? O Alexandro. ¿Va bien? Estos hombres están en otra cosa. A ver. Ok. Si nosotros hablamos de la patología neurótica, tenemos que explorar su propia estructura. Como hablábamos, existen fuerzas las cuales le colocan en una situación desventajosa a la persona porque tiene consecuencias desagradables o peligrosas que quiere, obviamente, evitar. Según se complica esta situación, las consecuencias pueden ser desagradables o peligrosas
en muchas ocasiones puede ser que no sean ni inmediatas, ni tampoco sean reales, sino que sean ok, Dula, no hay problema. Sino que en muchas ocasiones pueden ser fantasías o temores imaginarios formados en la niñez. Estos temores tienden a ser inconscientes y por lo tanto difíciles de corregir cuando se presenta evidencia de que no es cierto. Por ejemplo, imaginemos, vaya, les voy a poner este ejemplo. Yo sé si se los puse una vez, creo que se los puse, de mi amiga la que comía alitas, ¿se acuerdan? ¿O no se los puse? Porque se Sí, limpiaba mucho con la servilleta. servilleta. Faltó. Eso, exactamente. Entonces, cuando yo trataba de hablar de ella, con ella acerca de esta situación, realmente para ella es difícil porque ella no lo ve como algo ilógico. Ella creció de esta manera. Ella sabe, ella es así. Tiene asociado estos componentes de limpieza a su propia personalidad. O sea, es muy difícil romper ese patrón. Como que a usted le diga, vaya, imagínense el siguiente escenario. Usted tiene 20, 30, 40 años, no sé cuántos años tiene, y de repente hoy le dicen, ¿sabes qué? Tu mamá no es tu mamá es tu hermana. ¡Ah! ¿Se imaginan? Uy, sí, Lee, qué terrible eso. Entonces, obviamente, esto es una gran, ¿cómo les puedo decir? Es una bofetada, digamos, en este sentido, porque pues es algo que usted ha creído verdad siempre. Obviamente, entonces, esto hace que los síntomas, obviamente, pues sean mayores, se encuentren con mayor dificultad y sobre todo estén más arraigados en la medida que va creciendo un individuo. Toda conducta sabemos que representa un compromiso entre las demandas de los impulsos externos y la realidad externa. Sin embargo, en el caso de la conducta neurótica, ¿verdad? Es una solución que le da hacia estas demandas del mundo real y las restricciones de los miedos inconscientes. En español, Orlando, en español es que cuando nosotros nos encontramos una persona que tiene conductas psicopatológicas, esta es la respuesta de sus propios procesos mentales, los cuales nacen a través de sus propios miedos y nacen a través de las experiencias previas, de las experiencias aprendidas. Y estas se van a ir integrando a la personalidad con los términos de síntomas y carácter. En el caso de cuando nosotros hablamos de síntomas, generalmente están asociados con sintomatología médica o física. Por ejemplo, recordando signos y síntomas, signos son objetivos, síntomas son subjetivos. Cuando hablamos entonces de síntomas, tienden a ser en teoría pasajeros, temporales, pero que dependen sobre todo de la personalidad de cada individuo y de la forma de ver los problemas en cada uno. Y el carácter ya forma parte de la personalidad del individuo. En el caso de los síntomas, podemos encontrarnos los síntomas neuróticos, que tienden a ser patrones de conducta que son relativamente definidos, que la persona puede experimentar como fenómenos ajenos al ego, o sea, como algo, como les decía, que no forma parte de su personalidad. Y la idea es que la persona quiere deshacerse de estos síntomas y por esta razón busca ayuda. Pero cuando esto pasa de ser un síntoma neurótico a ser un rasgo de carácter, es que ya forma parte realmente ya forma parte del individuo, cuando ya forma parte de de la personalidad de la persona. Entonces ahí es donde ya se vuelve como parte de sí mismo
y es un carácter, es parte ya del individuo, es parte de la persona. En el caso de neurótico, volviendo a la parte de neurosis y psicosis, recordando que neurosis es todo aquello que estaba asociado con psicopatología, antes no se conocía como depresión o trastorno de estado de ánimo o trastorno de abuso de sustancias, simplemente se hablaba como neurosis, y psicosis, esa pérdida del contacto de la realidad. Y en el caso de estas situaciones, pues nosotros vamos a encontrarnos constantemente que los individuos no hay como un solo criterio que los distinga. Sin embargo, como les digo, generalmente en la teoría psicodinámica, las personas con psicosis tienden a estar más enfermas. Como decía, la pérdida del contacto con la realidad es muy difícil y es muy complicado. Sin embargo, hay algunas áreas del funcionamiento que pueden considerarse necesarias para un nivel mínimo de adaptación y que en los neuróticos pueden estar intactas y en el caso de los psicóticos pudieran mostrarse afectadas. En el caso de las estructuras, el ello, el yo, el superyo, ya lo sabemos, cada estructura tiene su propia función y su propia forma de ver las cosas y su propia forma de ir trabajando. En el caso del ello, se rige por el principio del placer, su motivo principal es satisfacer los deseos en el momento, en el aquí y el ahora. Esto me ayuda a reducir la tensión, me causa placer. El ello es la fuente de la energía psíquica, que es conocida como libido, que tiende a ser en muchas ocasiones una energía psíquica sexual, lo cual va a llevarnos a que cada uno de nosotros tengamos ciertas conductas asociadas con satisfacer estas necesidades de tipo sexual. Los instintos pueden estar asociados al instinto de vida y muerte, y esto quiere decir de que el hecho de exponerse constantemente hacia ciertas condiciones, ciertas situaciones, ese es el instinto de muerte, pero al mismo tiempo trata o está en una pelea, en una danza constante por tratar de mantenerse o por tratar de sobrevivir. En el caso del instinto de vida, es conocido como eros, que es el mantenimiento de la vida y el amor, y en el instinto de muerte es conocido como tánatos, o fuerza destructiva. En el caso del yo, se rige por el principio de la realidad, entiende y se adapta a las restricciones del mundo, digamos que es la estructura de personalidad más estable, más madura, puede retrasar la gratificación, puede planear. La salud mental va a requerir de un yo fuerte, de un yo que puede defenderse en contra de la ansiedad, y sobre todo es un ente regulador. Me ayuda sobre todo a poder enfocarme y enfrentarse a los hechos, a las situaciones de la realidad. En el caso del principio del superyo, se rige por el principio de la moralidad, por lo bueno, por lo que la sociedad dice, lo que las reglas dicen, lo que es estipulado, lo que es bueno para cada persona. En el caso también de esta estructura, es el representante de las reglas, de las restricciones, de la familia, de la sociedad. Pero tiene un lado negativo, en el caso de que puede llegar a producir muchísima culpa cuando nosotros nos salimos de esta condición. Como por ejemplo, hablando otra vez un poco del tema de la alimentación. Hay muchas personas que tienden a sentir, cuando se salen de la dieta, tienden a sentirse culpables. Eso es uno de los casos, por ejemplo, de la bulimia, en los cuales el ello, toma control en el momento del atracón, y luego el superyo viene y castiga, genera culpa, y ahí es donde viene la conducta compensatoria. En general, esta estructura es una forma rígida de moralidad,
y también va a funcionar en muchas ocasiones como ese ente castigador. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos ante un dilema ético, ante una situación, esto va a hacer que el individuo, obviamente, entonces, se salga y sea un individuo castigado. Y con eso, entonces, cierro la presentación y dejo de compartir pantalla por un segundo. Y quiero preguntarles si hay alguna duda o alguna pregunta. ¿O estamos bien? Vamos encendiendo cámara por ahí. ¿Estamos bien? ¿Todos claros? Sí, Algo, yo algo casi no con me lo- miro porque estoy en el carro y ya es de noche. Tranquila. Algo que les llamó la atención, que nunca habían visto. Ok. Vamos a ver. No sé si en internet. ¿Sí me estaban escuchando bien ahorita? Sí. Perfecto. Ok. Y con eso entonces, si no hay dudas, con eso cerramos entonces la unidad número 2. El día jueves nos vemos en el aula de clases para tener nuestro examen y para resolver dudas. Pregunta, ¿quiénes no han aplicado todavía? Yo aplico Yo aún mañana porque mis Yo pacientes fui estaban en mañana, exámenes. Ok. Lick, Ana, Claudia. yo aplicaría el jueves. De hecho, eso le iba a comentar. Yo tengo reservado en el SEM de 4 a 5. Yo espero aplicar en ese tiempo, ¿verdad? Pero si en un dado caso me tarda un poquito, no sé si usted me hace espera por lo del examen. Pues yo le recomendaría que empiece antes, mejor. Es que mi paciente no puede antes, Lick. Bueno, Sí. ok. Entonces, sí, trataría de hacerlo en el tiempo estipulado para no llegar tarde a la clase. Ok. Bueno, entonces, para que ya vayan avanzando, vayan trabajando en este tema y el día jueves también resolvemos algunas dudas. Ya yo esperaría que el el próximo martes nos podamos ver, el día martes sin, ya por lo menos con el vaciado de algunas cosas. El examen va a ser como de 5 a 6, más o menos. El examen no es muy largo. Y de 6 a 7 quiero invertir en que si ustedes ya tienen el proceso de aplicación, puedan ir haciendo el vaciado de de las historias. ¿Estamos? ¿Ok? Ok. Muy bien. Si no hay más dudas, entonces vamos a quedar por aquí hasta el día de hoy. Ay, espérame un segundito que ya se me va a desconectar, se me va a descargar. Rick, una consulta. Dígame. ¿Hay posibilidad de que esta clase sea subida? Porque tuve problemas de internet y ciertas cosas no las escuché muy bien. Sí, sí, no hay Ok, problema. muchas gracias. Ok, entonces si no hay más dudas, nos vemos el jueves. Examen, lleguen temprano. Recuerden, por ahí casi siempre tenemos problemas con el tema de que hay demasiadas sillas más bien ahí. Entonces, para que me ayuden un poquito a organizar mejor este tema. ¿Okay? Bueno, así que gracias a todos, que pasen buena noche y nos vemos el día jueves. Ok, Lick, gracias. Gracias. Nos vemos. Nick, ¿me puede permitir unos minutos? Sí, Suri, creo que va. Suri. Ok.